Luego tenemos la cuenta 4012, en el caso, por ejemplo, en el libro de caja y también en lo que es la diferencia por pagar, ¿no? ¿Cómo se declara? ¿En qué formulario se debe declarar los agentes de retención? Tenemos acá, los agentes de retención se declaran en el PDT 626, ¿no? Que es, digamos, el formulario o el formato que nosotros vamos, en este caso, vamos a trabajar y vamos a tener que ver la parte, digamos, en este caso vamos a tener que ver la parte, digamos, de cómo tenemos que ingresar la información, ¿ok? Muy bien, entonces, en cuanto a la retención, ¿hay alguna pregunta o alguna duda respecto a la retención del Miss, IGB? ¿Sí? disculpen Sí. que me incomode con las preguntas. He estado leyendo, en la retención he visto por ahí una tasa del 3%. Sí, en este Eso, caso, claro, antiguamente cuando inició, eso sí, está bien la pregunta, cuando se inició el agente de retención, había otros agentes de retención. Ese agente de retención es, digamos, ha ido variando de acuerdo al porcentaje, ¿no? Que lo establece la SUNAT mediante una resolución. Para el año 2014 era 3%, ¿no? Entonces, y es aplicable a aquellos que nace, digamos, se genera a partir de dicha fecha. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a partir de esa fecha, la tasa de retención, ¿no? Es del 3%, ¿no? En este caso, el 6% era cuando eran, digamos, fechas, digamos, posteriores o anteriores a esa fecha de emisión. No, va a depender de la fecha de emisión del comprobante y de la factura y la fecha de vigencia, y es aplicable siempre a aquellas operaciones que estén dentro de ese periodo, ¿no? Entonces va a depender del 3%, acá les pongo, ¿no? Mediante resolución, y el 6%, dependiendo, vamos a poner acá desde cuándo es el 6%, para lo que es, digamos, las retenciones, ¿no? En este caso, a partir del 1 de enero del 2020, por ejemplo, es obligatorio retener el 6% del valor del IGB, ¿no? En este caso. Y también en el caso, por ejemplo, de todo lo que es retenciones, también va a ir variando dependiendo si es que hay otro tipo de retenciones o de detracciones. Vamos a ver cómo se realiza y si es que hay algún tipo de variación en cuanto digamos, al porcentaje, ¿no? Entonces, eso va a depender del registro que nos pida, en este caso, realizar la SUNAT, si es 6% o es 3%, dependiendo de la fecha, ¿no? Eso no se preocupen en cuanto a la tasa. Normalmente la tasa varía, incluso a veces me preguntaban, Miss, ¿qué pasa si, por ejemplo, el IGB se incrementa? Muy bien, pero eso va a depender siempre y cuando salga una resolución en la cual indique del 3%, del 6% y a partir de qué fecha está vigente, ¿ok? Entonces, muy bien, entonces vamos a ver ahora el otro. entonces, en conclusión, Miss, estamos en 2020. ¿Cuánto aplico? Sí. 3% dice, o 6%. O sea, como estoy en la calle no le escucho bien, disculpe. Sí, en este caso vamos a ver lo más actual, ¿ok? Vamos a ver 3%, estamos en el año 2020, vamos a ver cuál es la tasa, a ver, vamos a Por ver, me están favor, preguntando, gracias. sí, ok, muy bien, de retenciones, vamos a ver lo que es retenciones, ok, vamos a ver desde cuándo la SUNAT ha hecho cambios, ok, vamos a ver acá, dice que establece a partir, bueno, ok, vamos a ver. Ya, ok, aquí lo que nos dice es que todo lo que es en cuanto, bueno, para lo que es el año, digamos, vigente, ¿no? Para el año vigente, ¿no? Es, en este caso, para los agentes de retención, percepción y detracción, ¿no? En este caso, se retiene solamente el 3%, ¿no? Para lo que es vigente para este año.
pero antiguamente la tasa de retención estaba en el 6%, estamos hablando anteriores al año 2014, ¿no? O sea, quiere decir 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, inclusive, va a trabajar con el 6%, pero actualmente la reducción de la tasa es del 3%. ¿No? Según lo que ha publicado la SUNAT, ¿no? La tasa dice a pagar el precio de venta se retiene el 3%, ¿no? Entonces, en este caso... O sea, 3% general, ya sean servicios, sí, así es. sean diferentes X motivos, pero que si esa gente de retención la retiene el 3% al proveedor. ¿Está bien? Así es. Ya, bien, Así gracias. es, está bien. Correcto, muy bien. Entonces, vamos a pasar ahora al aspecto de lo que es el sistema spot o el sistema de tracciones, ¿ok? Vamos a dejar de compartir, vamos a interrumpir unos minutos, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora lo que es el sistema de tracciones. Ya hemos visto el sistema de retenciones, lo cerramos. Ahora vamos a ver lo que es el sistema de tracciones, ¿ok? El sistema de tracciones también es bastante relacionado con el IGB, es la segunda forma que hay dentro del sistema que nosotros normalmente conocemos del IGB, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos casos en el que el IGB, el sistema de tracciones, tiene o está contemplado, vamos a ver, en la semana 10 me parece, esa es quinta, ok, en la semana 8 se les ha enviado también un material para los que no han revisado, de todas maneras lo vamos a revisar ahora. El sistema de tracciones, a diferencia del sistema de retenciones, tiene, digamos, la característica de que sirve como un pago a cuenta del impuesto, pero que está relacionado, en este caso, con la relación de actividades que están comprendidas en una cierta tabla que lo establece, digamos, la SUNAT. En este caso, por ejemplo, no todos los servicios, no todos los bienes están afectos al sistema de detracciones. Esto es muy importante porque cuando nosotros revisamos, por ejemplo, las detracciones, vamos a ver acá, lo voy a compartir en la pantalla, lo que es detracciones, siempre me preguntan en cuanto a la tabla que nosotros comúnmente lo conocemos como el sistema SPOT, ¿no? Cuando, por ejemplo, busquen información acerca del tema de detracciones, vamos a ver siempre el sistema SPOT. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el sistema SPOT? Nos dice que, por ejemplo, cuando hay una venta de bienes, esta venta de bienes debe estar incluida en el anexo 1, ¿no? ¿Y qué tipo de bienes se podría decir, no? Tenemos acá, por ejemplo, el azúcar, el alcohol etílico, ¿no? Que tiene una tasa de detracción del 10%. Lo que no sucede, por ejemplo, en el anexo 2, habla de recursos hídricos, maíz amarillo, arena, residuos, carne, madera, ¿no? Minerales, oro, y también los que están contemplados en las secciones como caña de azúcar, ¿no? Son operaciones de bienes que tiene su tasa y que está vigente y es aplicable a todo el sistema de tracciones del IGB. Entonces, ¿cómo se establece este tipo de operación? Primero, vamos a ver a quiénes se les retiene. Les voy a explicar en un cuadro, los voy a compartir también en WhatsApp, en material que les voy a hacer llegar, para que, primero, en el caso de bienes, la primera pregunta es, ¿qué tipo de bienes están incluidos en los anexos? Eso es lo primero que tenemos que conocer. Entonces, cuando nosotros hablamos de una detracción, estamos hablando, en primer lugar, de una tabla de bienes que, de una u otra manera, el sistema, o en todo caso, el mismo sistema de la SUNAT, nos dice y nos da la posibilidad de aplicarle una detracción a cada una de las facturas, ya sea por compra de bienes o por la prestación de servicios. En el caso, Disculpe por ejemplo, que le corten, que le toquen la puerta para que dejen entrar.
Sí, Disculpe. ¿alguna pregunta? Sí. Sí, ahí está. Ok. ¿Qué toca? Gracias. Ya, ok, muy bien. Entonces, cuando hablamos de bienes, vamos a ver, por ejemplo, según la detracción, nos dice que en este caso la detracción se realiza principalmente cuando están contemplados en una tabla según lo que establece la SUNAT. ¿Qué anexos, qué productos podemos mencionar? Tenemos, por ejemplo, el azúcar, el alcohol etílico, ¿no? Que son productos que están dentro de la tabla de la detracción, ¿no? Entonces, todo esto está con un porcentaje del 10%. ¿Y qué es lo que hace la empresa cuando compra? En este caso, mediante un sistema de pagos del IGB, al momento de realizar la compra, genera, digamos, un tipo de ingreso, en este caso, un ingreso de detracción, en este caso de IGB, y que ese tipo de ingreso nos permite, por ejemplo, en el caso, vamos a ver acá, vamos a interrumpir, lo voy a poner en la pantalla, cuando realiza este tipo de ingresos va a generar, digamos, un tipo de detracción y esa detracción, esa disminución lo va a generar como un depósito a favor del Banco de la Nación o en el Banco de la Nación, pero con la cuenta del proveedor que nos ha hecho, digamos, que no, hemos recibido ese producto. ¿Y para qué le utiliza ese tipo de detracción o esa cuenta en el Banco de la Nación a nombre del proveedor? Simplemente eso lo va a utilizar para que cuando pague sus impuestos, en este caso, y no tenga los fondos con que pagar los impuestos, entonces la detracción le permite generar un fondo para que ese dinero pueda cubrir pago de tributos. O sea, el objetivo básico de este tipo de detracción es de que se emite un comprobante de detracción y también se hace un depósito en el Banco de la Nación a nombre del proveedor, con el número de RUT, por el importe de la detracción y siempre y cuando esté los productos considerados en cada una de las tablas que ya hemos visto, dependiendo si son bienes y son servicios. En el caso, por ejemplo, de prestación de servicios, vamos a ver que están comprendidos en lo que es la resolución de detracción. Se aplica a la prestación de servicios que sean montos mayores a 700. ¿Qué tipo de actividades de servicios? Intermediación laboral, arrendamiento, mantenimiento, movimiento de carga y los más conocidos, otros servicios empresariales. Esto es muy importante, por ejemplo, si nosotros tenemos actividades... Sí. Un alto, para que no corra mucho. Disculpe que le interrumpa así porque quiero saber algo, si le he entendido, a llegar a entender. Detracciones son nombrados, creo, por la SUNAT como agentes de detracción, algo así. No. En este no caso... son nombrados nada. No, en este caso, las detracciones se realizan a los bienes y servicios que están contemplados en los anexos relacionados con venta de bienes y prestación de servicios que estén afectas a la detracción. ¿Qué es la detracción? Conocida como el sistema SPOT, en el cual ayuda a que el contribuyente tenga una cuenta en el Banco de la Nación y ese monto depositado en el Banco de la Nación le sirva única y exclusivamente para pagar tributos, multas y pagos a cuenta de cualquier tipo de impuesto o de tributo que tenga con la SUNAT, ¿no? En este caso, que le permita cubrir alguna deuda tributaria. ¿Sí? Yo soy la compradora. Yo soy la compradora y usted es el proveedor. ¿Quién detrae a quién? Ahí, en este caso, en detracciones. Sí, en este caso... yo le compro un servicio, un bien. Ya, yo le voy a comprar a usted, proveedor, un bien. Ya. ¿Cómo sería ahí? A ver, por favor. El que compra, el que paga el servicio... O sea, yo le voy a pagar a usted el servicio. Claro. El servicio, por ejemplo, de intermediación laboral, por ejemplo, que está contenido en el anexo de las tablas de detracciones, pero como el porcentaje es 10%,
Entonces, 10%. si la factura es, por ejemplo, 5.000 soles, Ya. saca el 10%, y esa Ya. diferencia yo le voy a depositar en su cuenta de detracción del Banco de la Nación, o sea, el que compra, el que paga el servicio. Y a Ya. mí solamente me pagarían la diferencia, o sea, quiere decir los 5.000 menos el 10%, ¿ok? Supongamos que sea 500. Usted como 500. proveedora me puede hacer la detracción por No, el 10%. no, en este caso el sistema de detracción te pide mínimo 700, o sea, para Así, factura, así sea servicio bien. así sea un servicio o así sea un bien, así es. Ya de Mínimo 700 mayores 700 para arriba, la factura. para arriba, así es, Ya. correcto. Y si fuera viceversa, usted me compra, yo la proveedora, yo como proveedora Ya. le retengo el 10% No, y el comprador, el que ah, realiza el descuento o la disminución es el comprador. El o que sea, compra el usted, bien, ajá, claro, el o que sea, usted compra me el ahorita me bien, está comprando, yo soy la proveedora. Usted me va a ajá, hacer entonces. ajá, el Ya. comprador, exacto. La norma dice, consiste en el descuento o disminución que efectúa el comprador. ¿Quién es el Ya, comprador? claro, El que paga el servicio, así es, ya. ¿no? Y que lo deposita según el porcentaje que se debe aplicar a cada una de las operaciones, ya sea por venta de bienes o por prestación de servicios contenidas en cada una de las tablas. Aplicamos el porcentaje y ese descuento lo vamos a depositar en una cuenta del Banco de la Nación. ¿Pero de quién es la cuenta del Banco de la Del Nación? proveedor, o sea, mío, Del yo proveedor. proveedor, así es, del O proveedor, sea, no ¿hay, del, hay, cuán- no del no, ¿hay cuánto me va a depositar? Por ejemplo, de 5.000 el 10% es 500, creo, ¿no? 500, sí, así es. Ya. Entonces, esos Usted como 500 compradora, usted como le compradora depositamos me va a en el depositar. Banco de la Nación 500 como Ya, operación de detracción y ya, la diferencia, los 4.500, a usted. le pagas a la factura, ajá, al proveedor. Ajá. Le pagas, el comprador le paga al proveedor los 4.500, o sea, la diferencia O sea, de la... disculpe, usted Uh-huh. como usted compradora y yo proveedora. Sí, Usted, más o menos le quiero entender. Usted compradora, yo proveedora. Usted va a traerme a mí el 10%, los 500 soles. Usted como así es. compradora me da los 5.000 soles normales. Usted me da los 5.000 a No, mí como proveedor. no, el comprador tiene la obligación por la ley facultada a depositar en el Banco de la Nación el 10% de la factura y solo cancelar la diferencia, nada más. Ya los 4.500 nomás. Los O sea, 4.500, así es. el proveedor recibe solamente los 4.500 Así es. Y en solamente efectivo. esos 500 están a nombre Ajá, del proveedor, no del comprador, porque es ajá. un descuento que se le hace aplicando la tasa, pero que eso sumado por cada factura que va cobrando, se hace un monto, pues, digamos, de 20.000, 30.000 soles, que eso le permite al proveedor, digamos, con cuenta en el Banco de la Nación de pagar sus tributos con ese dinero depositado en la cuenta de detracciones del Banco de la Nación, ¿no? Entonces, por ejemplo, el proveedor dice, ya llegó fin de mes y no tengo con qué pagar mi tributo, pero yo tengo saldo en la cuenta de detracciones, ¿no? Entonces saca un estado de cuenta del Banco de la Nación y le sale ahí el saldo y entonces le ordena girar, digamos, el pago de sus tributos, multas y algunos otros con cargo a la cuenta del Banco de la Nación. ¿Correcto? ¿Se Sí, comprende hasta ahí? ¿Sí? no me convence mucho porque estoy en la calle. Una otra consultita, me estoy haciendo Sí, idea. Ya yo soy la sí, proveedora, sí, usted me deposita a mi cuenta corriente de banco, a mi cuenta del Banco de la Nación de Detracciones, mis 500 así soles. es. Ya, Sí, usted, ya, a sí. ver, ya me depositó y me entrega el voucher, ¿no? Del Banco de la Sí, Nación. sí, así es. Le entregan un voucher de depósito del Banco de la Nación y eso lo tiene que adjuntar a la factura.
cada factura claro, cada factura, y solamente la diferencia lo puede pagar con un cheque o un depósito en cuenta, y eso se encarga ya cada empresa, ¿no? En este caso de controlar la diferencia por depósitos de detracción. Así es. Ya yo voy a tener en mano, voy a tener mi factura como proveedor, voy a tener mi constancia de detracción y voy a tener el efectivo o el cheque de 4.500, ¿está bien? Como proveedor. Así es, así Estoy es. imaginando así. Sí, así es. El cheque es solo por la diferencia, porque Sí, la pero otra... la factura sí sale por el monto de 5.000. Claro, la factura sí sale por el monto de 5.000, y una de las condiciones es de que esté desglosada el IGB. En este caso, Ajá, que esté desglosado el IGB. desglosado. Ajá. Claro, Ya, Miss. está, claro, sí, muy bien. Ya lo Entonces, entendí, Miss. Gracias. claro, ya, correcto. Entonces, la idea es saber utilizar ambos tipos de procedimientos, tanto de detracciones y tanto de retenciones, ¿no? Que es uno de los temas más importantes en cuanto al tema del IGB. Ahora vamos a pasar a ver lo que es el tercer aspecto. El tercer aspecto ya es IGB. Ya hemos visto del IGB las dos primeras, que son retenciones y detracción, ¿no? Lo más importante es consultar la tabla de acuerdo a la operación que se va a realizar. Y luego vamos a ver lo que es el régimen de percepciones. Ya, en este caso, habíamos dicho que en cuanto al régimen de percepciones, vamos a compartir el material. El régimen de percepciones solamente se aplica, y esto viene de la semana 9 también, el régimen de percepciones se aplica única y exclusivamente cuando hablamos, por ejemplo, de venta de combustible. Entonces, esto es muy importante porque a veces me preguntaban, Miss, en caso de percepciones del IGB, ¿qué tipo de bienes y servicios entra en cuanto al tema de percepciones? Entonces, acá lo que nosotros tenemos que estudiar, y esto sí es muy importante, solamente se aplica a ciertos productos el régimen de percepciones, pero que estén relacionados, en primer lugar, las percepciones a la venta de combustible. ¿Qué tipo de combustible? Por ejemplo, tenemos acá gasolina 84, ¿no? Por ejemplo, gasolina de 90, y que lo hace en este caso, lo establece, ¿no? Como parte del mecanismo que le da, en este caso, el proveedor, le cobra. Vamos a ver acá cómo es el cobro del porcentaje de percepción, ¿no? Y también le emite un comprobante, porque esto es muy importante, también hay un comprobante de percepción, para poder, digamos, tener, digamos, acceso, ¿no? En el caso de la SUNAT, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nos establece la SUNAT como requisito? Que el que hace la percepción tiene que ser un agente de percepción. Así como hay un agente de retención, hay un agente de percepción. Y también lo hace el que, en este caso, está designado por la SUNAT al que vende el bien, ¿no? Y el cliente, sujeto al que adquiere, es el agente de percepción. Y normalmente está relacionado también con los bienes que nosotros conocemos, normalmente están relacionados con la venta de combustible. ¿Cuáles son ellos? Régimen de percepciones del IGB aplicable a los combustibles. ¿Y cuánto es el porcentaje MIS que se le aplica a los combustibles? En este caso se le aplica el 1% sobre el precio de venta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo un comprobante que se va a contabilizar y que se va a aplicar el régimen de percepciones del IGB, vamos a tener que aplicarle un 1%, ¿no? ¿Cómo se realiza? Acá está un cuadro, les voy a mostrar, dice valor de venta 5.705, el IGB 1027, que es el valor de venta 6.732, y a este porcentaje aplicamos el 1%, que es 68, ¿no? Entonces, por lo tanto, el total a cobrar cuando uno vende el servicio, en este caso el bien, que es un bien de combustible, se va a cobrar el 1% adicional. ¿Y qué vamos a hacer con ese 1%?
se deposita también, así como la retención, en la cuenta del SUNAT Banco de la Nación o en la cuenta de la SUNAT, pero también se le emite un comprobante de percepción. ¿A quién? A Petróleos Diesel, que es, digamos, una empresa que se dedica a distribuir todo lo que es la venta de productos de combustible y que también están considerados en el régimen de percepción. En el caso del régimen de percepciones del IGB también es aplicable a las importaciones, pero solamente a las importaciones definitivas de bienes que están grabados con el IGB. Esto nos dice la norma. Y también en este caso, por ejemplo, están relacionadas también con la tasa de 3.5% cuando hay una percepción, siempre y cuando esté relacionado también con la importación de bienes. Luego también se aplica la percepción del IGB a la venta de los productos del anexo 1 del IGB. ¿Y cuáles son esos? Los licores. Por eso teníamos el ejemplo de un dueño de una licorería en el cual le genera un 2% por la percepción en el caso de una venta de un producto, ¿no? A su valor de venta le agrega 2%, y por lo tanto también tiene que emitirse un comprobante de percepción, ¿correcto? Ahora, ¿cómo se declara y se paga el agente de percepción del IGB? En el caso de percepciones del IGB, la SUNAT ha emitido dispositivos en el cual es necesario establecer, por ejemplo, digamos, los regímenes de percepciones establecen, por ejemplo, que se debe declarar y pagar según lo que indica la norma, y también tiene que emitirse un comprobante de pago. Esto es muy importante porque a veces nosotros, por ejemplo, cuando tenemos el comprobante de percepción, eso se le entrega, digamos, al cliente, ¿no? En este caso, mediante el funcionamiento de la percepción, ya sea por lo que es la venta de bienes, en este caso, si es una percepción por el 2%, o si es una percepción por el 3.5%, o una percepción del 1%, ¿no? ¿Cómo se declara? Se declara en el caso, por ejemplo, del PDT de percepciones. Voy a anotar acá, es el PDT 697, venta interna de bienes, y el PDT 633, venta de combustible. Como podemos anotar acá, lo voy a anotar acá en el chat, PDT, lo vamos a poner acá, PDT 697, y lo vamos a anotar en el PDT 633. ¿Okay? 633. Dos tipos de PDTs para lo que es percepción. Entonces, por lo tanto, ahí están los requisitos que deben cumplir, sobre todo los agentes de percepción, en cuanto al funcionamiento del régimen de percepción. ¿Alguna pregunta hasta ahí respecto al tema que hemos visto? ¿Alguna pregunta, Soyli? A ver, Yarela, Carlos, Armando, ¿sí? ¿Se comprende hasta ahí para poder terminar de cerrar la sesión? ¿Sí? Ahí, sí, disculpe, en las facturas viene ya incluido ¿puedo hacerlo la inclusión de la percepción o tiene que ver un comprobante, tipo la detracción? Sí, al valor de venta se le calcula el porcentaje, y ese porcentaje se cobra al que compra el bien. En este caso, al proveedor del bien que compra, se le cobra ese monto. Y ese monto al valor de venta. Al valor de venta, así es. ¿A la base imponible o al precio total? Sí, vamos a ver al precio total. Les voy a mostrar acá. Disculpe, ¿el precio total es valor de venta? En este caso, el precio total, o también conocido, pero en algunos casos, acá lo voy a valor, precio de venta, así es, ahí está. ¿Se puede visualizar precio de venta? Ok. ¿Cuál es el precio de venta? Al total, entonces, ¿no? Al precio total, ¿no? Al precio total. Así es. Al precio total multiplicado por el porcentaje, que es 1%, ¿no? Que sería 68. En este caso es combustible, ¿no? 1%, ¿no? Es combustible, así es. Ajá. En el caso de combustible, 1%, en el caso de importaciones puede ser 3.5%, y en el caso de licores, 2%, ¿no? Y normalmente para el caso de
de bienes y servicios que están contemplados en el régimen de percepciones del IGB. ¿Correcto? Eso es está a cargo del vendedor, ¿no? El agente de percepción. Así es, el que vende, en este caso, el producto, ya sea gasolina o puede ser también el que adquiere la importación. En el caso, por ejemplo, de una importación, esto es muy importante porque a veces algunas empresas realizan importaciones, ¿no? Y a veces viene un porcentaje de percepción. A ver, en este caso, pueden visualizar cuando es una importación. ¿Cómo se ve ahí? Flete, sí, flete seguro. Claro, el flete, claro. En este caso tenemos el valor. Advaloren, creo que dice. Ajá. Claro, así es. ¿Qué es advaloren? En este caso es el valor que está relacionado con la importación según el tipo de contrato que tiene el proveedor al momento de realizar, digamos, es un impuesto. Lo vamos a ver la siguiente sesión, vamos a ver impuestos de importaciones, lo vamos a ver la siguiente sesión. Justamente ayer que vimos el sílabus, vamos a ver algunos impuestos de, cuando entra una mercadería te cobran un impuesto, y ese impuesto se llama ad valorem, ¿no? Lo denomina ad valorem, así es, ¿no? Entonces la aduana, cuando te dice qué tipo de mercadería es, cuánto es su valor, claro, y pagas tú un impuesto conocido como ad valorem, que es de acuerdo al tipo de mercadería, que es en este caso 12%, acá está indicado, y luego pagas el impuesto de promoción municipal, el 16%, el 2% más el 16% del IGB, y te da el precio total. 2%. Ajá. Claro, en este caso el precio total... ¿qué significará? Claro, en este caso el precio total se multiplica por 3.5% y te da el total a cobrar. En este caso, como es una importación en dólares... 3.5 lo aplico. Así al es, tipo de cambio después, ¿no? Al tipo de cambio que corresponde a la fecha de emisión de la factura, ¿sí? Entonces, esto debe figurar... disculpe, ¿y cómo es una importación? El PDT, ¿en qué formato, en qué número lo declaro? Porque antes creo que dijo para los licores es el 6 y tantos, lo escribió en el chat, y para el... Sí, venta de bienes, sí. En este caso, como es importación, lo que es venta interna de bienes, en este caso, muy buena pregunta, vamos a ver en qué formato lo vamos a declarar. Puede escribirle en el chat, porque ahí ha puesto solamente el formulario, pero el PDT del número, pero no sé a cuál de ellos hay que aplicar, por favor. Gracias. Sí, voy a ponerle en pantallas. Sí, para tomar nota. En el caso de una importación, en el caso de renta mensual, en el caso de importación con comprobantes de percepción, sobre todo en comprobantes de percepción, se declara en el PDT 621. También 621. En el 621. Hay una casilla que dice, en este caso, percepciones del IGB. ¿Okay? Igual que las retenciones, ¿no? Así, igual que las retenciones 626. Ahí ese proveedor, ajá. Y 626 es, creo, el comprador, ¿no? Sí, así es. Y luego el 693 para venta de bienes, por ejemplo, licores, y las 633. Sí, eso escríbale pues, en el chat para tomarle pantallas, por favor. Sí, correcto, para que tenga siempre la duda cuando tenga. Lo voy a poner ahí en el chat PDT. Ahora, otra pregunta que me están haciendo también es, ¿qué significa? ¿Dónde debe figurar el comprobante? En la factura me pregunta. El comprobante de percepción o de retención, en este caso estamos hablando de retención, el comprobante de retención y el comprobante de percepción. En ambos casos debe figurar la factura, el número de factura debe consignar en el comprobante. Entonces quiere decir que ambos provienen de una factura que contiene IGB. Entonces, por lo tanto, esto es importante al momento de pasar la información. Vamos a ver un comprobante, voy a mover un poquito. Y no se olvide poner PDT de la percepción, PDT 620 y tantos a tal bien o importación. Sí, acá está, lo voy a poner PDT, acá lo voy a pasar también en su, a ver, un momento. A ver, unos minutos, lo voy a pasar en su, acá está. Voy a copiar esto y lo voy a pasar en el WhatsApp. A ver, unos minutos, acá está. Ahí está, no sé si en el WhatsApp lo pueden visualizar.
Ahí está. En la parte de abajo del cuadro dice 6.97 venta interna de bienes y 6.33 venta de combustible. Y ahí está un ejemplo de una perfección, ¿sí? Ahí está, lo pueden visualizar en su WhatsApp, ¿no? Sí, Para lo los vi que ya. Ajá. sí o correcto, ya. Sí llegó, está bien. Muy bien. Gracias. Entonces, ok, entonces, ¿qué es lo que nosotros Disculpe, visualizamos? Sí, ¿alguna pregunta? Sí, adelante. sí, en la factura, el comprobante de pago que es sujeto a una detracción, una percepción, en el mismo documento factura debe figurar ese descuento. ¿Cómo debe figurar? Sí, en el caso, por ejemplo, de los comprobantes de percepción, estamos hablando ahora de percepción, se debe considerar el número de factura, ¿no? Y también se debe consignar, sobre todo cuando es importaciones, el número de declaración de importación, el código, el número, en este caso, el número de factura o la declaración única de ingreso de la factura, ¿no? La DUA, en este caso, la Declaración Única de Aduanas, y también tiene que indicarse el monto de percepción del IGB. Este es un modelo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una percepción que está relacionado con importación. Pero en el caso, por ejemplo, de venta de bienes, en el caso, por ejemplo, de gasolina, acá está petróleos y diésel, por ejemplo, acá tiene que figurar el número de serie, de factura, fecha de emisión, el monto total de lo que es el monto de la factura y el monto total de lo percibido, en este caso del monto que se ha retenido, ¿no? En este caso corresponde a los 68 soles. Entonces, va a depender de qué tipo de producto es, si es un comprobante de percepción para una importación o si es un comprobante de percepción, ¿no? En este caso, relacionado a por ejemplo, a una importación. Y la tercera, por ejemplo, la que está relacionado con lo que son licores, por ejemplo, acá tenemos otro comprobante de percepción en la venta, por ejemplo, que se aplica un 2%, y acá también tiene que figurar el número de factura, la fecha de emisión, el monto, el precio de venta y el porcentaje de facturación, que son, en este caso, el 2%, 800 soles. ¿No? ¿Alguna pregunta respecto Sí, a Miss, este tema? Sí. se me prendió otra incertidumbre en mi cabeza. Mire, la percepción, la retención, declaro en los PDT, ya usted dijo los números. La detracción lo deposito al banco de crédito del Banco de la proveedor, Nación. Banco de la Nación, disculpe. Sí, Banco de la Y lo Nación. deposito el dinero, ¿no? Y Sí. eso se declara también a SUNAT, así como una PDT, algo así, En el caso la de detracción. detracciones, eso figura en su cuenta, en el estado de cuenta del Banco de la Nación. Eso Ah, ya. eso constituye como un ahorro para que el Ah, cliente ya. pueda sacar ese dinero al momento de hacer el pago de sus tributos. O sea, En eso no este Miss, figura como caso, en crédito ningún, fiscal, ¿no, Miss? Crédito fiscal, claro, ¿no? Como... le permite, claro, le permite tener la parte de las detracciones tiene una figura de tener, como dice, un respaldo financiero y que le permite al cliente al final del periodo, digamos, al final del mes, generar, digamos, este tipo de acumulación de acciones y que una vez tenido ya el monto total de la deducción, lo puede aplicar para el pago de sus impuestos. Ese es el objetivo. Ahora, la pregunta es, ¿yo a una factura le puedo adjuntar el voucher de depósito de detracción? Sí, porque normalmente cuando se realiza una detracción, por cada factura, sobre todo superior a 700, va a ir adjuntado el voucher de la detracción. En este caso, el voucher que va junto a la factura por el depósito efectuado en la cuenta del Banco de la Nación del cliente, en este caso del proveedor, para que quede constancia de que esa factura se le ha aplicado la detracción. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro en cuanto a la detracción? Muy bien. Miss, disculpe, cuando Sí, yo genero mi factura en el mismo comprobante físico donde pongo mi IGB, mi base
Mi va a ser, ahí tengo que poner también que estoy aplicando una detracción o una percepción, o simplemente no debe figurar porque ya se adjunta el comprobante de detracción. Sí, buena la pregunta. No debe figurar, solamente se le adjunta, como dice, engrampado a la factura del voucher. No debe figurar. Tampoco se debe poner sello, nada, simplemente engrampado. Ahora, cuando tiene el comprobante de retención, se le entrega el comprobante de retención y una copia se le queda digamos, al que compra, ¿no? Y también Se en el emiten caso de, juntos, ¿no? Se emiten claro, juntos en el momento de hacer la transacción, sí, ¿no? así es, se emiten juntos, correcto. Y eso normalmente el proveedor viene a recoger su comprobante de retención, su comprobante de percepción, lo recogen al momento de cuando se emite la factura. Se emiten juntos, es correcto. Ni bien se emite la factura, se hacen los descuentos, la retención y cada vez que se paga, o sea, mejor dicho, cada vez que cobra el cliente, se le emite el comprobante de retención y el comprobante de percepción, en este caso. Y en el caso, por ejemplo, de una detracción, cada vez que se le paga al cliente, se le hace el descuento para depositar ese dinero en el Banco de la Nación y a la factura cancelada se le adjunta el voucher del depósito de la detracción en la cuenta del Banco de la Nación. ¿Correcto? Sí, muy bien. Gracias, Entonces, Miss. ok, muy bien. Entonces, si es que no hubiera ninguna duda, estaríamos concluyendo la sesión del día de hoy para encontrarnos el día jueves. No sé, me estaban preguntando si va a haber clase. Vamos a comunicarle por WhatsApp porque estamos a disposición del que nos diga el instituto si va a haber trabajo. Si no trabajamos el 24, vamos a recuperar ese día, me parece que el día, no sé qué día lo van a hacer, una hora creo diaria, algo así. Miss, pero el 24 estamos preparando los pescados. Los pagos. Sí, sí, yo entiendo. Denos chance pues, para descansar, porque Sí, va a haber mucha saturación. Sí, yo entiendo. Sí, correcto. Entonces, si no nos encontramos el 24, más bien ya les envío un saludo por la ayuda. Sí, el día 31 nos encontramos, justo es jueves y viernes. No, hay pachanga el 31, pues, Miss. Sí, y estaríamos entrando clases el día 7 y 8 de enero, ¿no? Que estaríamos ya recuperando las clases el 7 y 8 de enero para poder avanzar, porque nosotros debemos terminar, me parece que la primera semana o segunda semana de febrero, ¿no? Del año 2021, ¿no? Entonces la idea es avanzar de manera ordenada y siempre revisando el material para que puedan ir, digamos, practicando, revisando algunos temas y poder continuar la siguiente sesión, ¿ok? Cualquier comunicación les voy a hacer llegar por WhatsApp porque seguramente la dirección, la unidad académica nos va a avisar si va a haber clases o no. Si no hay clases, no se preocupen, yo les estaré avisando el 23, un día antes, que no va a haber clases el 24 y el 25 sí es feriado, ¿no? Y el día 31 también que es feriado y el día primero, el 31 podría ser feriado y el primero también feriado, ¿no? Entonces estaríamos encontrándonos el 7 y 8 de enero, por eso les he enviado también el saludo de Navidad, si es que ya no nos encontramos hasta el próxima clase, ¿no? Entonces cualquier duda, por favor no se olviden escribirme cualquier duda, y si es que no hubiera alguna otra pregunta, no les voy a dejar tarea, solamente revisar los temas. Repasar más eso de las percepciones del sistema de IGB. Sí, exacto. Así es. Y vamos a ver la siguiente semana, que es el 7 de enero, si es que no ha habido clases esos días. El día vamos a ver lo que es impuestos, pero a las impuestos arancelarios, relacionados con las importaciones, ¿ok? Ahí está lo que es el ad valorem, ¿no? Los tipos de incoterms, ¿no? En cuanto al tipo de adquisición de la mercadería, ya sea valor CIF, valor FOB, eso vamos a ir aprendiendo. Y vamos a ver algunos impuestos que le cobran a algunos productos según la tabla que establece la SUNAT. ¿Ok? Más bien, muchas gracias por la atención. Nos encontramos el día 7, 8, si es que no hay clases el día 24. Felices fiestas, Miss. Gracias. Ok, sí. Buenas Feliz noches. Navidad para todos. Gracias. Feliz Navidad para todos, ¿ok?